Gente, ¿cómo va? Mi nombre es Leonel y hoy vamos a estar resolviendo el último final de análisis matemático que se tomó en el mes de mayo, fecha del 13 del 5. Bien, arrancamos con el primer ejercicio entonces. Ahí pegamos el enunciado y lo leemos. Dice, determinar una función f que satisfaga la siguiente igualdad, ¿no? Fíjense una cosa, es que, bueno, en realidad hay dos cosas, ¿no? Para analizar. Bueno, una realidad. Si se fijan, tengo integrales, funciones integrales, vamos a decir. Y en ambos casos, para poder hallar f de x, lo que voy a tener que hacer en las dos funciones, tanto de la izquierda como de la derecha, es derivar. Y a su vez, fíjense que para poder derivar estas expresiones, ¿no? Lo que voy a tener que hacer es aplicar el teorema fundamental de cálculo integral, o como le decía una amiga, el TFSI. Bien, entonces, vamos a copiar. No sé por qué puse esto. Epa, para que voy a borrar esto. Bueno, ahora sí. Tenemos la integral que va de 1 a x de f en función de t por diferencial de t. Y esto es igual a la integral que va de x cuadrado a x al cubo de t por diferencial de t. Entonces, antes de ponerme a derivar en ambos lados, voy a aclarar algo del teorema fundamental del cálculo integral. Yo sé que todos lo deben conocer, pero no está de más esta aclaración. Recuerden, si ustedes tienen f de x igual a una integral de f de t por diferencial de t, acá hay un caso que es cuando tengo funciones, tengo dos funciones en ambos extremos. Ustedes están acostumbrados siempre a tener una expresión en función de x acá y acá tener una constante. Puede pasar que tengan una función en ambos extremos. Acá podemos poner h de x y acá poner g de x. Entonces, cuando yo tenga que aplicar el teorema fundamental del cálculo integral, esto como queda como g derivada de x por f compuesta con g menos h derivada de x por f compuesta con h sin derivar. Bien, entonces, esto que tengo acá es lo que se conoce como... En realidad es el teorema fundamental de cálculo integral, pero para cuando tenga dos expresiones. En realidad esto se puede demostrar, ¿no? Yo podría hallar una función a que esté entre g de x y h de x y separarlo como dos integrales y todo eso. Pero para no hacerla tan larga, vamos a trabajar con esta expresión, ¿bien? Con este caso, que es el que vamos a aplicar en el segundo miembro. Entonces, si avanzamos, de paso acá claro que al derivar aplicamos el TF6. Lo mismo acá, TF6. Bien, entonces, si yo derivo, de este lado me queda f de x y de este otro lado, bueno, aplicando esto que yo les escribí acá, me queda la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, por x al cubo, menos 2x, que es la derivada de x cuadrado, por x cuadrado. Entonces, f de x es igual a 3x a la quinta menos 2x al cubo. Entonces, esta es la expresión que yo tenía que obtener. ¿Bien? Ahí terminaba el ejercicio. Nada, simplemente era saber que tenían que derivar en ambos lados y aplicar el teorema fundamental del cálculo integral. Bueno, pasamos al segundo ejercicio. Dices, bueno, antes de arrancar, esto lo charlé con algunos de los chicos que tomaron clases conmigo y por lo que veo, nada, me comentaban que este ejercicio les parecía un poco difícil, primero por lo extenso del texto y segundo porque es como que les presenta el texto pero no hay ninguna función o algo con lo que ustedes puedan arrancar. Está bien, lo vamos a analizar, me voy a tomar mi tiempo para este ejercicio. Pero lo que quiero que vean es que este ejercicio no es difícil, simplemente a veces hay que leer estos textos 2 o 3 veces. Bien.
Dice, cierta sustancia es tóxica para el ser humano cuando la concentración en sangre supera los 400 miligramos por litro. La sustancia se incorpora a sangre a través de los pulmones cuando se respira el aire en un ambiente contaminado con tal sustancia. La velocidad con que crece la concentración en sangre es directamente proporcional al tiempo que permanece la persona en ese ambiente. Un trabajador ingresa en un ambiente contaminado y la concentración de la sustancia en su sangre pasa de 0 a 0,25 miligramos por litro al cabo de un minuto. Determinar cuánto tiempo puede permanecer el trabajador sí, en ese ambiente antes de intoxicarse. Entonces yo voy a ir como subrayando, ¿no?, las partes importantes. Acá dice, la velocidad con la que crece la concentración en sangre es directamente proporcional al tiempo que permanece la persona en ese ambiente, ¿no? Entonces acá puedo ir escribiendo esto, la velocidad, que fíjense que es en función del tiempo, bien, la variable es el tiempo, es igual a K por T. Bien, entonces, la velocidad, ¿cómo la puedo expresar? La velocidad, recuerden que va a ser el crecimiento o el aumento de la concentración en función del tiempo. Bien, esa es la velocidad, es el crecimiento de la concentración de la sustancia en sangre en función del tiempo. Entonces, esta velocidad en realidad termina siendo el diferencial de la concentración en función del tiempo dividido el diferencial del tiempo. Y esto es igual a K por T. Bien, entonces vamos a tratar de resolver esto. Bien, bueno, es una ecuación diferencial, ¿no? Esto, diferencial de tiempo, lo paso hacia el otro lado. Me queda K por T por diferencial de T. Bien, entonces si resolvemos esto, resolvemos las integrales en ambos lados, me termina dando que la concentración del tiempo es igual a K por T cuadrado sobre 2 más alfa. Bien, alfa vendría a ser como la constante de integración. Bien, y K, recuerden que esto ya venía de la ecuación de la velocidad. El mismo ejercicio me lo dice, la velocidad es proporcional al tiempo de la persona que pasa en ese ambiente. Bien, perfecto. Entonces ahora lo que yo en realidad estaría necesitando no es un punto o un dato de esta función concentración, sino dos, porque necesito hallar el valor de K y el valor de alfa. Entonces, a ver, analicemos un poco esta segunda oración. La clave está en entender esta segunda oración. Dice, un trabajador ingresa en un ambiente contaminado y la concentración de la sustancia en su sangre pasa de ser de 0 a 0,25 litros al cabo de un minuto. O sea, fíjense, acá hay que estar atentos y entender lo siguiente, que cuando la persona ingresa, la concentración es de 0. O sea, en el instante 0, la concentración es 0. Pero pasado un minuto, acá es otra cosa que no lo aclaré, T representa el tiempo en minutos, ¿no? Y al cabo de un minuto, esto es igual a 0,25 miligramos por litro. Bueno, acá también hace falta que lo ponga. Bien. Entonces, bien, con estos dos datos yo tengo que ser capaz de poder hallar los valores de K y de alfa. Bien. Entonces empecemos primero con la concentración en el instante 0. Este es igual a K por 0 cuadrado sobre 2, ya sé que eso se anula, más alfa igual a 0. Bueno, esto se anula, así que alfa termina siendo igual a 0. Bien, entonces por ahora la función de la concentración va quedando así. K por T cuadrado sobre 2. Y ahora vamos a evaluar qué pasa cuando la concentración es igual a 1. Perdón, la concentración en el instante o en el tiempo pasado un minuto. Bien, ese sería el término correcto. Es K por 1 al cuadrado sobre 2 igual a 0,25. Y si despejo esto, bueno, me determino que K es igual a 0,5, que es lo mismo que decir un medio. Bien, entonces, ¿cómo va? Ahora sí, digamos, hallé la concentración en función del tiempo, que es igual a
K, o en realidad K es igual a 1/2, por el 1/2 que multiplica t cuadrado, me queda 1/4 por t cuadrado. Bien, esta es la función de la concentración en función del tiempo. Y ahora me dice, ¿no? La última oración me dice, che, determinar cuánto tiempo puede permanecer el trabajador en ese ambiente antes de intoxicarse. Bueno, esto va muy arraigado con lo que dice la primera oración. La primera oración dice, cierta sustancia es tóxica para el ser humano cuando la concentración en sangre supera los 450 miligramos por litro. O sea que hasta los 450 miligramos por litro en sangre está, digamos, no es tóxico. Pero cuando ya supera esa cantidad, sí, se vuelve tóxico. Entonces acá lo que yo tengo que hacer es ver cuál es el instante T en el que la concentración es igual a 400 miligramos por litro. Bien, eso es lo que me está diciendo. Yo tengo que hallar el valor de T tal que la concentración es igual a 450 y yo ya sé que después de ese valor eso pasa a ser algo tóxico, ¿no? Empieza a intoxicarse el trabajador. Entonces, esto lo igualamos a 450. Bueno, el 4 paso multiplicando y esto me da 1800. Y si aplico la raíz cuadrada en ambos lados, nada, igualmente yo me voy a quedar acá, bueno, si aplico raíz cuadrada me queda módulo de t, pero como t representa el tiempo, en realidad me quedo con el valor positivo y si no me equivoco, esto daba 42,42 minutos. Bien, y acá termina el ejercicio. Nada, espero que se haya entendido, que yo sé que por ahí era un poco difícil deducir las funciones o deducir que esto era un ejercicio de ecuación diferencial, pero nada, siempre traten como de analizar, ¿no? Volver a releer. Siempre hay alguna oración en la que ustedes tienen que poder plantear una función y de ahí en más, bueno, es donde ustedes ya arrancan, ¿no? A integrar, derivar o lo que sea que tengan que hacer. Bien, no, o sea, no le tengan miedo a estos ejercicios, por más que el enunciado sea un texto de 5 o 6 oraciones. Bueno, pasamos a otro. Voy a pausar 2 minutos para tomar agua. Bueno, ahora sí, retomamos con el ejercicio 3. A ver, ¿qué nos da el ejercicio 3? Bueno, son dos verdaderos y falsos, dos proposiciones, hay que analizar si son verdaderas o falsas. Vamos con el primero, ¿no? Dice, indicar si las proposiciones son verdaderas o falsas. Si A sub n es una sucesión acotada creciente, y aparte es una sucesión positiva para todo n perteneciente a los naturales, entonces la sucesión B sub n, que es toda esa expresión, es convergente. Bien, entonces vamos a analizar un poquito. O sea, ya sabemos que nosotros tenemos que hacer el límite de n tendiendo a infinito de la sucesión B sub n, o por lo menos de su expresión. Pero vamos a analizar un poco qué me está diciendo de A sub n. Bien, que yo sé que puede ser un poco confuso. A sub n es una sucesión acotada. Si es acotada, o sea, sé que esto va a estar entre dos valores. Entre un valor n y un valor m. ¿Bien? De hecho, ya sé que va a ser mayor a 0, así que podríamos decir que está entre 0 y un valor m. ¿Bien? Y aparte, bueno, me dice que es creciente, pero ojo, que sea creciente no quiere decir que esto tiende a infinito. Esto es como la función arcotangente, ¿no? Vieron que la función arcotangente es una sucesión acotada y creciente. Pero esto generalmente si para más infinito tiende a pi sobre 2 y para menos infinito menos pi sobre 2. Lo mismo con esta expresión. Si quieren una función más, más entendible, por ejemplo, n más 1 sobre n. Bien, si ustedes hacen el límite de n tendiendo a infinito, van a ver que esto es creciente, pero va a tender a 1. Va a tener como una asíntota horizontal igual a 1. Bien, o sea, no se quemen con la cabeza, no confundan que una función sea creciente con que esa función sea divergente.
son dos cosas distintas. Bien, puede causar un poco de confusión. A mí también cuando lo vi dije, che, pará, ¿esto necesariamente es divergente esta función? Perdón, creo que hace rato dije convergente, no. Que sea creciente no quiere decir que la función sea divergente. Bien, ojo, puede ser convergente, creciente, pero no necesariamente diverge. Puede ir acercándose a un valor. Bien, como este caso n más 1 sobre n. ¿Me siguen un poquito? O sea, quédense con esta idea. Que sea creciente no implica que sea divergente. Bien. Y bueno, igualmente acá el enunciado me aclara que, que la función está acotada. O sea que cuando hago el límite de n tendente a infinito, bueno, eso va a tender a una constante. Bien, pero me quedo con la idea de que es una función acotada. Igualmente lo anotamos. Y ahora, si nosotros hacemos el límite de n tendiendo a más infinito, de b sub n, esto aquí es igual límite de n tendiendo a más infinito de 9 quintos por 2 quintos a la n. De acá, bueno, fíjense que este 2 por a sub n está dividiendo ambos términos. Lo que yo sé es que va a terminar dividiendo a las dos expresiones. O sea, esto pasaría a quedar así. Y acá también paso a tener 1 sobre n cuadrado por 1 sobre 2a sub n. O sea, que en este caso, fíjense que, ¿qué pasa? Esto, 2 quintos tendiendo a más infinito, piénsenlo como una función exponencial cuya base está entre 0 y 1. Ustedes saben qué pasa con las funciones exponenciales cuya base está entre 0 y 1. Para más infinito decrecen. O sea que esto va a tender a 0. Y esto lo podemos tomar como una función acotada, ¿no? Ya que a sub n es acotada, entonces toda la expresión también pasa a ser acotada. Y 1 sobre n cuadrado, bueno, 1 sobre algo que tiende a infinito, tiende a 0. Y esto también es una expresión acotada. Una función acotada, perdón. Entonces, lo que está pasando acá es que esto me va a dar, en ambos casos, infinitésimo por función acotada. Bueno, esto me termina dando 0. O sea, ¿qué puedo decir ¿qué puedo decir de b sub n? Que es convergente. Bien, así que el primer enunciado es verdadero. Ahora vamos con la segunda función. Perdón, con la segunda proposición, perdón. Bueno, acá en este me, me causó un poco de confusión. Porque, bueno, así yo les puedo decir que capaz esto es verdadero. Pero puede ser que me equivoque. Pero yo esto lo voy a tomar como verdadero. ¿Por qué? Porque, a ver, para los que cursaron el análisis 2 saben que si una función es diferenciable, entonces la función, o sea, si una función es diferenciable en un punto, en este caso el punto A, entonces la función es continua y también es derivable en ese punto. ¿Bien? Entonces, como sé que es continua y derivable, yo estoy en condiciones de poder hallar la expresión de la recta tangente. Entonces, vamos a escribir esto, ¿no? Vamos a escribir f es diferenciable entonces f es continua y derivable en x sub 0 igual a a. O sea que yo puedo decir que existe f en a y también existe f derivada en a. ¿Bien? O sea, sé que existen estas dos expresiones. Bueno, entonces si yo quiero hallar la ecuación de la recta tangente, esta sería igual a la función derivada en ese punto A por x menos a más la función sin derivar en ese punto A. Bien, esta es la ecuación de la recta tangente.
Y bueno, si yo quiero hallar el polinomio de Taylor de grado 1, esto es igual a la función evaluada en el punto por x menos a la 0 más la función derivada en a dividido 1 factorial por x menos a la 1. Bueno, esto ya saben que me va a dar, porque el número elevado a 0, cualquier expresión, es igual a 0, 1 factorial es igual a 1. Entonces, este polinomio de grado 1 es igual a la función f evaluada en a más f derivada en el punto a por x menos 1. Y si se fijan, es la misma expresión que la recta tangente en ese punto. Bien, entonces yo me atrevería a decir que es verdadero. También es verdadero. Nada. Para mí termina ahí el ejercicio. Puede ser que sea algún error conceptual mío. Si me equivoco, por favor, háganmelo saber. Pero nada, para mí esa está la justificación. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, copiamos el enunciado del... Ah, bueno, el 4 también tiene dos enunciados. Bueno, vamos con el primero. Bueno, este no es muy difícil. Lo voy a hacer a... Se los dejo a ustedes, pero voy a hacer el planteo, ¿no? Dice, aproximar mediante un polinomio de Taylor de grado 3 alrededor de un punto conveniente el valor de raíz de 9,1. Bueno, tengo que calcular, ¿no? ¿Cuánto vale esto aproximadamente? Entonces, lo primero, mi consejo, siempre busquen, digamos, una función y después vean en qué punto tendrían que evaluar esa función para poder llegar a esta expresión. Bien, entonces yo veo que acá tengo la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Y aparte, sé que esto lo voy a tener que evaluar en 9,1 para poder tener esa expresión que a mí me piden. O ese número. Bueno, lo que voy a hacer ahora es es tener que aproximar con un polinomio de Taylor. Obviamente que yo voy a tener que hallar un polinomio en un punto, pero ese punto no va a ser este 9,1, sino un punto cercano a 9,1. Bien, en lo posible que sea un punto en donde al evaluar la raíz me dé un valor entero. Bien, el truco está por ahí. Y lo más cercano que tenemos a 9,1 es 9, cuya raíz cuadrada es igual a 3. Bien, entonces acá yo lo escribo. Vamos a tener que hallar el polinomio de Taylor de tercer grado de f en el punto x sub 0 igual a 3. Bien, entonces ustedes lo que van a tener que hacer acá, en realidad es esto. Van a tener que evaluar la función y sus respectivas derivadas en 9. Ahí se los voy escribiendo. Y una vez que ustedes, bueno, lleguen a derivar todo esto, lo que hacen es evaluar en el polinomio, evalúan 9,1 y lo que les va a dar es el aproximado, ¿no? De la raíz de cuadrada de 9,1. Es lo que tienen que hacer ustedes, ¿bien? Nada más, o sea, no lo hago porque es bastante sencillo. Y mi consejo para derivar, en vez de dejar esto en raíz cuadrada de x, pueden expresar esto como x al un medio. Bien. Nada, esto se los dejo a ustedes, sé que lo van a poder resolver, es bastante sencillo, ¿no? Vamos con la parte B.
Dice, dada la función f de x igual a la serie de potencia va de n2 a infinito de menos 1 a la n sobre 6n por x a la menos, x menos 3 a la n, determinar si existe el valor de f en 5. Bueno, a ver, hay varios caminos. Bueno, yo en realidad veo dos caminos posibles. O sea, o puedo hallar el intervalo de convergencia y ver si 5 está incluido en el intervalo de convergencia, por lo tanto puedo decir que pertenece al dominio de f y aparte la función converge, o sea que me va a dar un valor en f en 5, ¿no? Si es que en x reemplazo por 5. Bien, si es que voy por el lado de hallar el intervalo de convergencia y ver si ese 5 está en el intervalo. Otro camino sería, o es mejor, el otro camino es evaluando la función en 5, o sea, reemplazar esta expresión en x con x por x, reemplazarlo por 5 y resolver. Me va a quedar una serie numérica y resolverlo esto con algún criterio. ¿Bien? Yo voy por el segundo camino, no voy por el camino de allá del intervalo de convergencia. Tampoco me lo pide. O sea, me dice solamente determinar si existe el valor de f en 5. Ah, no, fíjense, me dice determinar el valor de f en 5. Ah, no, entonces sí, hay que hacer lo que yo les dije. Vamos a tomar la función y vamos a evaluarla en 5. Entonces, esto como queda, menos 1, y acá me queda 5 menos 3, 2 a la n sobre 6 a la n. A ver, si juntábamos todo eso, tendría menos 1 por 2 dividido 6 a la n. Y esto es igual a menos 1/3 a la n. Entonces reescribo esta expresión. Y esto queda como menos 1, menos 1/3 a la n. Bien, entonces vamos a tener que estudiar la convergencia. Y si existiese, es decir, mejor dicho, y si fuese convergente, hallar el valor al cual converge. Bien, ojo acá, porque me pueden decir, che Leo, acá los términos van a ir alternando según el valor de n. Para los n par te queda positivo, los términos van a ser positivos, para los n impar, bueno, los términos van a ser negativos. Me pueden decir, che, va a ser una serie alternada. Está bien, podría ser una forma de analizarlo, pero fíjense que en este caso no tengo, bueno, sí voy por ese lado, pero como me dicen, fíjate si convergen un valor, esto lo puedo pensar como una serie geométrica. Aparte recuerden que las series alternadas siempre es menos 1 a la n o a la n más 1 multiplicado por algo que está en función de n, ¿no? Acá esto lo puedo pensar como una serie geométrica. Y tengan mucho cuidado porque si yo lo pienso como una serie geométrica, esto arranca en n igual a 2. Entonces el primer término es menos 1/3 al cuadrado. El segundo término es menos 1/3 al cubo. Y así. ¿Bien? O sea, nada, esa consideración. Y como hay una razón, si ustedes observan, la razón en este caso es menos 1/3. Recuerden que la razón, ¿cómo lo obtengo? Siempre tomo un término y lo divido por el anterior. Bien, entonces la razón acá es menos 1/3. El módulo, yo sé que esto es menor a 1. Si la razón, el módulo es menor a 1 es porque la serie es convergente. ¿Y puedo hallar el valor al que converge? Sí, ese valor que se conoce como suma. Cuando hablamos de una serie geométrica, la ecuación es igual al primer término de esa serie dividido 1 menos la razón. Entonces, ojo que acá el primer término es menos 1/3 al cuadrado dividido 1 menos, ojo que la razón es menos 1/3. Bien, y esto, bueno, me va a dar algún valor. Les pido que me den un minuto, a ver si lo puedo hacer con alguna aplicación, porque yo calculadora ya no tengo. Y a ver cuánto me da. Bueno, yo lo había resuelto y esto me había dado 1 sobre 12. 1 sobre 12 avos. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que esta función converge, o sea, converge y encima sé a qué valor converge. Bien, entonces este es el valor. Cuando la función la evalúa en 5, esto converge a 1/12. Bien, ahí terminaba el ejercicio. Bueno, ya nos queda poquito. Nos queda el último punto y chao. Bien, dice determinar, el último ejercicio dice determinar y clasificar los extremos de la función f de x. Perfecto, a ver, yo sé que la confusión en esta parte está, ¿cómo se dice? En cómo voy a estudiar los extremos, porque ustedes en realidad están acostumbrados a que siempre sea una única expresión. Acá la función va por tramos. Lo que vamos a tener que hacer es estudiar la continuidad de esta función en todo el dominio y después también la derivabilidad, ¿bien? De esta función. Entonces, como siempre, si vamos a estudiar la continuidad y la derivabilidad de una función en todo su dominio, en donde me voy a concentrar, o sea, cuál va a ser el punto clave. Y bueno, siempre es el punto en donde cambia la expresión. Si acá se fijan, en 0 es donde cambia la expresión. Bien, entonces yo sé que después para cualquier otro punto la función es continua. Bien, pero en 0 es donde quizás no se llega bien, no se llega a ver bien eso. Entonces para eso empezamos con la continuidad. Yo sé que capaz no se entienda por qué hago esto, si me están pidiendo los extremos, pero créanme que es muy necesario y ahora van a entender por qué. Pero déjenme que voy haciendo estudiando la continuidad y la derivabilidad primero. Entonces, para la continuidad, yo sé que la función en el punto 0 tiene que ser igual al límite de x tendiendo a 0 de f de x. Entonces, a ver, la función en 0, yo sé que esto me da 0. Bueno, eso fue muy regalado. Y ahora vamos con el límite, ¿no? Los límites laterales, en realidad, porque por izquierda y por derecha 0 tengo dos expresiones distintas. Por derecha tengo x por logaritmo cuadrado de x. Y bueno, en realidad si ustedes hacen el límite, esto va a tender a 0 y esto va a tender a más infinito. O sea que es una indeterminación. 0 por infinito, esto ya lo vimos muchas veces. Saben que entonces x, como lo puedo escribir como 1 sobre 1 sobre x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ahora van a entender por qué lo hago. Uy, ¿qué hice? Me queda logaritmo cuadrado de x dividido 1 sobre x. Y el tema es que ahora, si yo vuelvo a hacer los límites, el numerador va a tender a infinito y el denominador también va a tender a infinito. O sea que ahora paso de tener una indeterminación, o sea, pasé de tener 0 por infinitésimo por infinito a tener un cociente de infinitos. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es aplicar L'Hopital. ¿Bien? Si aplicamos el teorema de L'Hopital, ¿cómo va quedando esto? Esto queda como, bueno, la derivada del logaritmo cuadrado de x. Les escribo una expresión que me sirve para derivar. Tengo f de x a la n. Entonces recuerden que la derivada de algo que esté elevado a un número, de una expresión que esté elevado a un número, es n por f' de x por f de x a la n menos 1. Bien, entonces, ojo acá, el logaritmo cuadrado de x, entonces me queda 2 por la derivada del logaritmo que es x, y al logaritmo le restaría un 1 y me queda logaritmo solamente. Y abajo me queda la derivada de 1 sobre x, que lo puedo reinterpretar o reescribir como x a la menos 1, me queda como menos 1 sobre x al cuadrado, porque la derivada de x a la menos 1
Baja el menos uno, le resto un 1 al exponente, me queda menos uno por x a la menos 2, que es lo mismo que tener menos uno sobre x cuadrado. Bien, bueno, la realidad es que, a ver, esto se simplifica y acá, bueno, me queda logaritmo de x y abajo 1 sobre x. Sigo en la misma. Sigo con la indeterminación de infinito sobre infinito, pero puedo volver a aplicar L'Hopital, ¿no? Entonces, si aplico el teorema de L'Hopital, ¿esto cómo queda? Si aplico el teorema de L'Hopital, bueno, ya sé que acá me queda 1 sobre x, y acá abajo me queda menos, bueno, como derivo otra vez 1 sobre x, menos por menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, yo sé que los menos se van, chau, chau, este cuadrado con este de arriba, chau. Me queda 2 sobre 1 sobre x, 2 sobre 1 sobre x, que sería lo mismo que decir 1 sobre 1 sobre x. Entonces, esto en realidad pasa a ser igual a límite de x tendiendo a 0 de 2 por x. Y esto tiende a 0. ¿Bien? Esto tiende a 0. Así que el límite por derecha me da 0. Así que, bueno, por lo menos existe. Ahora vamos a hacer el otro límite, que es el límite de x tendiendo por izquierda a 0. Y por izquierda a 0, por izquierda a 0 es x por logaritmo cuadrado de x. Bien, me va a pasar exactamente lo mismo que me pasó en el anterior. Voy a tener la indeterminación de infinitésimo por infinito. Y acá tengo que estar muy atento. Bueno, en realidad no, ya saben lo que vamos a hacer, ¿no? Voy a escribir esto como logaritmo de x cuadrado sobre 1 sobre x. Y si derivo, a ver, logaritmo de x cuadrado, ojo que la derivada de esa expresión, la vamos a escribir otro con color rojo también. Si tengo logaritmo de f de x, la derivada es igual a f' de x sobre f de x. Entonces, ojo con esta derivada, logaritmo de x cuadrado me va a dar 2x sobre x cuadrado y acá abajo me queda 1 menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? Si aplico el L'Hopital. Entonces, vamos a ir viendo que voy simplificando esta x con una de estas y acá me quedaría como 1 sobre x con la que tengo abajo. Chao. Entonces, acá me termina quedando límite de x tendiendo a 0 por derecha de menos 2x y esto tiende a 0. O sea que el límite por izquierda me dio 0. Entonces, como los límites laterales me dieron el mismo valor, yo puedo decir que el límite en 0 de x tendiendo a 0 existe. Bien, y encima me da 0. Y esto coincide con la función evaluada en 0. Bien. Yo sé que parece que esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que venimos haciendo hasta ahora con el tema. O sea, parece que me estoy alejando de lo que realmente me piden de los extremos, pero esto es muy necesario. Bien, es continua y lo que vamos a hacer ahora es estudiar la derivabilidad. Bien, me parece que es muy importante esta parte. Bien, la derivabilidad en 0, ¿cómo la evalúo? Bueno, lo que voy a hacer es eh, es el límite del cociente incremental. Recuerden que esto siempre lo hacemos por definición. Bien, entonces, en el caso de la derivada por derecha, la expresión es límite de x tendiendo a 0 por derecha de f de x menos f en 0, f de x por derecha de x menos 0.
Y por izquierda me queda esta otra expresión. Entonces, bueno, acá cambio esto y esto. F de x por derecha era igual a x por logaritmo cuadrado de x. Menos f en 0 sobre x menos 0. ¿Y qué está pasando acá? A ver, vamos a analizar, ¿no? Se simplifican las x y esto, ¿cuánto tiende? A menos infinito. Entonces, la derivada por derecha me está dando menos infinito. Entonces, ¿qué puedo decir? La derivada no existe. Ya con que alguna me dé infinito, digo, no existe la derivada en 0. ¿Bien? Y si no me equivoco, algo similar pasaba en este otro caso. Por izquierda, x logaritmo cuadrado. Y bueno, pasa lo mismo. Está pasando lo mismo. Logaritmo cuadrado me termina dando menos infinito también. Entonces no existe la derivada en 0. Esto va a ser muy importante a la hora de calcular los extremos relativos. Bien, entonces no existe esta expresión. Bien, todo esto ¿por qué lo hice? Porque yo ahora voy a tener que hallar la expresión derivada de f de x. ¿Me siguen? Voy a tener que hallar la expresión derivada de f de x. A ver, lo anoto. Esta es la función sin derivar. Y lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Ahora voy a hallar las derivadas de esta expresión. Cuando x es mayor a 0, hallo la derivada, que me va a dar, derivada del producto, me da 1 por logaritmo cuadrado de x más x por logaritmo cuadrado de x. Si yo derivo esa expresión, me da 1 sobre x por 2 por logaritmo de x con x mayor a 0. Bien. Y por cuando x es menor a 0, esto me da logaritmo de x cuadrado más x por de 2x sobre x cuadrado. Bien, fíjense algo importante. Yo en ningún momento voy a poner el igual a 0 porque nosotros hace rato ya dijimos que la derivada en 0 no existe. ¿Se entiende la importancia de hacer todo esto? Parece al pedo, pero era necesario. Bien, para poder hallar esta expresión derivada, para después ya ir hallando el conjunto de crecimiento y decrecimiento. Bueno, voy a tratar de reacomodar esta expresión un poco más. Esto me va quedando como 2 logaritmo de x cuando x es mayor a 0. Y acá esto queda como logaritmo de x cuadrado más 2 cuando x es menor a 0. Entonces acá, bueno, ya voy a empezar haciendo el trabajo que siempre hago, o sea, la misma rutina para para cuando yo tengo que hallar los extremos relativos, ¿no? ¿Qué hacemos? Igualamos la función a 0 y después hallamos los puntos críticos. Bien. Entonces, empezamos igualando la expresión de la derivada cuando x es mayor a 0. O sea, tengo logaritmo de x, logaritmo cuadrado de x más 2 veces logaritmo de x igual a 0. Si saco factor común me queda logaritmo de x logaritmo de x por logaritmo de x más 2 igual a 0. Y si igualo, bueno, me queda logaritmo de x igual a 0 y logaritmo de x más 2 igual a 0. En este caso, x es igual a 1 y acá, si yo soy rápido, esto me queda e a la menos 2. Bien, entonces ya tengo dos puntos críticos y aparte, fíjense que son dos valores mayores a 1. Bien,
son x, valores x mayores a... Perdón, perdón, valores mayores a cero. Entonces está bien. Entran como puntos críticos. Vamos cuando x es menor a cero. Entonces tengo que igualar logaritmo de x cuadrado más 2 igual a cero. Entonces acá me queda logaritmo de x cuadrado igual a menos 2. Y esto queda como x cuadrado igual a e a la menos 2. Yo sé que acá lo que vamos a hacer, lo que corresponde, es aplicar raíz cuadrada. Bien. Raíz cuadrada en ambos lados, pero como x tiene que ser un valor negativo, me quedo con la raíz negativa. Bien. Entonces, este es el punto crítico que tengo para los valores menores a cero. Bien. Y bueno, y ahora para poder evaluar, ¿no? Para ver cuándo tengo un máximo mínimo, obviamente siempre tenemos esa tablita en donde aplicamos el teorema de Bolzano. Pero hay que tener una pequeña consideración. Acá hay que estar muy atentos porque si se fijan, el dominio son todos los reales. Bien, eso es algo que me olvidé especificar. El dominio son todos los reales. Yo sé que para cualquier valor existe la función, ¿no? Entonces, cuando nosotros intentamos estudiar el conjunto crecimiento y decrecimiento, nosotros dividimos esto en pequeños intervalos, siempre en función de los puntos críticos. Pero acá hay que tener una consideración, porque si bien en la función derivada yo no tengo cero, el cero no existe, la función, la función que originalmente tengo, la función sin derivar, sí existe en cero, y aparte la función es continua. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo arme los intervalos, tengo que tener en cuenta el cero. Por más allá que no exista como derivada, sí existe como función. Sí existe la función sin derivar. Bien. Ojo, porque una cosa es que la función existe en la función sin derivar y otra cosa es que no existe en la función derivada y otra cosa es que la función ni siquiera exista en la función que inicialmente me dan. Ahí sí lo excluyo. Bien. Entonces, acá armo los intervalos. Esto viene de menos infinito a menos raíz de 1 sobre e cuadrado de menos raíz de 1 sobre e cuadrado a 0, de 0 a e a la menos 2, después de e a la menos 2 a 1 y de 1 hacia más infinito. Bien, ojo, como la función en 0 existe, más allá que no existe la derivada, como la función 0 existe en la función sin derivar, puede alcanzar un extremo relativo. Bien, esto es como la función módulo. Si ustedes conocen la función módulo, saben que en 0 existe, es continua, todo lo que quieran, pero la función sin derivar, pero en la función derivada, la función módulo derivada en 0 no existe. Bien, pero sin embargo, ustedes en el gráfico observan que en 0 tienen un mínimo relativo. Entonces son casos con los que tienen que tener mucho cuidado. Bien, tienen que estar atentos en eso. Bueno, esto en realidad yo ya me había adelantado. En este intervalo esto me da positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, o sea que la función acá crece, decrece, crece, decrece y crece. Entonces, acá ya puedo ir deduciendo algunas cosas, ¿no? Tenemos máximo relativo. Tenemos un máximo relativo en menos raíz de 1 sobre e al cuadrado, f en menos raíz de 1 sobre e cuadrado. También tenemos otro máximo relativo, ¿en dónde? ¿En qué otro punto? Tenemos otro máximo relativo en e a la menos 2 y f e a la menos 2. Bien. Luego tenemos un mínimo relativo en el punto 0, f en 0, y otro mínimo relativo en 1, f en 1. Bien, y eso es lo que ustedes tenían que llegar a hacer.
Pero fíjense que en cero la función alcanza un mínimo. Nada, después el hallar el valor de la función en esos puntos se los dejo a ustedes. Pero este es el análisis que ustedes tenían que hacer. Bueno, nada, acá termina el parcial, el final, mejor dicho. No voy a negar que estuvo un poquito rebuscado este último ejercicio, pero el resto salía, digamos, haciendo un poco de análisis. Así que bueno, espero que les haya servido a todos y todas. Y si tienen alguna duda o ven que me equivoqué en algún paso, les pido que por favor me lo comenten me lo dejen en los comentarios. Bien. Así que nada, voy por terminar este video y éxitos a los que rinden el final la semana que viene. Un abrazo, chau chau.